¿cómo andan? Bueno, el tema que hoy vamos a charlar es el inconsciente, ¿sí? Como ya lo habrán adivinado, es una parte grande de nosotros que nosotros a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y es muy común ver esta imagen del iceberg, ¿sí? En donde está la línea, ¿no? Imaginemos el Titanic, ¿no? Que está el iceberg arriba de lo que se ve del mar y después toda la parte mucho más grande debajo, ¿no? Entonces, si lo dividimos, la parte consciente es lo que vemos y la parte inconsciente es la que no vemos. Y no solamente que es muy grande, sino que lo que nosotros no somos conscientes es que maneja la mayoría de todas nuestras acciones. Ahí están guardados nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, ¿sí? Y muchas veces son cosas que ni siquiera nosotros, obviamente está en el inconsciente, no lo recordamos, pero tal vez esas memorias tienen asociada una emoción. Entonces lo que sí nuestro cuerpo recuerda es ese estrés que tuvimos cuando sentimos esa emoción a causa de alguna experiencia que vivimos, ¿sí? Entonces, después cuando vivimos alguna situación similar, más allá de que nosotros por ahí ni siquiera somos conscientes, ¿sí? De lo que pasa, estamos conectando con eso, ¿sí? Entonces, para mí es fundamental y para mí fue súper importante también comprender y conocer esto, ¿no? Conocer nuestro inconsciente, conocer nuestro ego y conocer nuestra sombra también, ¿no? ¿A dónde van? Hola, ¿qué tal, Graciela? Ahora en un ratito veo si te conectás a ver si tenés alguna consulta o no sé si fue sin querer, escribirme cualquier cosita ahí. Bien, entonces, ¿qué es el inconsciente, sí? Como bien les decía, el inconsciente es esto, ¿no? Que está en la parte debajo del agua, por decirlo de alguna manera, y de alguna forma, nos maneja, por decirlo, ¿no? De alguna manera, nosotros tomamos decisiones y tenemos acciones y un montón de situaciones que no somos conscientes justamente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces digo, bueno, perfecto, dale, ahora en un ratito si puedo te hago entrar, sí, a ver si tenés alguna duda seguramente. Bien, entonces, como ya saben, yo tengo mi guía acá porque si no yo me voy de tema, ¿sí? El inconsciente es la parte de nuestra mente que guarda recuerdos, sentimientos y pensamientos, de los cuales nosotros no somos conscientes, ¿no? Es como un archivo gigante donde se almacenan todas nuestras experiencias, incluso las que no recordamos. Justamente es el inconsciente, no lo podemos traer a nuestro consciente, ¿sí? Imaginen que nuestra mente es como un iceberg, bueno, esto que les estaba explicando, ¿sí? Entonces, hay una parte muy, muy grande que nosotros no podemos ver de nosotros. Y el inconsciente tiene unas características que, por ejemplo, él es inocente, él no entiende que hay una otra persona, ¿sí? Él es atemporal. Entonces, cualquier emoción que nosotros hayamos guardado en esa memoria, ¿sí? Que no somos conscientes, no la recordamos, pero que se guardó ahí, cuando hay una experiencia similar, es como si, viste, en una computadora vos agarrás y tomás un archivo, ¿sí? Y lo mandás. Bueno, es exactamente igual. A mí siempre me viene bien esta analogía de Click, de la película, no sé si la vieron, pero él es como que, no sé, le quería hacer, la mujer le pedía masajes y como a él no le gustaba hacerle masajes, era como que esa parte la adelantaba y después siempre ya quedaba como esa memoria en el control remoto guardada, entonces siempre que la mujer le pedía masaje se adelantaba esa parte, ¿no? Entre comillas. Y es un estilo así. Nosotros es como que entramos, vieron, muchas veces nosotros reaccionamos y decimos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué hice? ¿Por qué me enojó tanto esta situación? Y es justamente porque es nuestro inconsciente controlándolo. Se escucha mucho en la psicología es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Entonces, como bien les decía, el inconsciente no reconoce a un otro afuera. Por supuesto que está el otro y nos genera, pero todo eso que el otro nos viene a mostrar cuando despierta en nosotros una emoción y se activa esa programación que tenemos inconsciente, entonces es eso lo que nosotros nos hace conocer justamente esto. Entonces, cuando nosotros después, a través de la terapia o de la autoindagación, vamos llegando a esta parte que nosotros no somos conscientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todas esas experiencias que yo tengo, digamos, y que las alojo en mi inconsciente, ¿sí?
Las cosas buenas, o sea, si mi mamá me decía, ay, qué bien te portaste, tomate, mereces un caramelo, genial. Yo después siempre voy a tener como necesitar ese premio, por decirlo de alguna manera, cuando hago algo bien. Pero también se alojan estas cosas que, no sé, le gritaste o le pegaste a un nene o te portaste mal y tus papás te retaron por algo que vos hiciste mal. Entonces en el inconsciente de ese niño se guarda que hay ciertas actitudes que no están buenas. Entonces, todo eso que nosotros reprimimos de nosotros va a la sombra, se le dice es la sombra de Jung, que es todo lo que no nos gusta de nosotros, todo lo que escondemos. Por ejemplo, en la sombra suele salir, siempre dicen, de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque uno por ahí toma y entonces se desinhibe un poco. En mi caso, por ejemplo, yo con los celos, era mi parte que yo no aceptaba de mí, ¿sí? Entonces, mis celos era como, yo recuerdo decir, hola a todos los que saludan, yo recuerdo decir, cuando tomo una cerveza o lo que fuese, no puedo controlar a mi mente y entonces es como ese disparador que a mí me hacía accionar a través de los celos y yo intentaba explicarle a mi pareja que esa persona que accionaba, que reaccionaba así celosa, no era yo. Hasta que un día dije, no, soy yo también, es mi sombra. Lo que pasa es que no me gusta cómo me veo haciendo una escena de celos, cómo reacciona mi cuerpo, esa emoción, ese fuego. Hoy escuchaba a una persona hablar y siempre uno dice, ¿no? Esa emoción que está en las entrañas y no sale, y él lo definía como una bola de fuego que está ahí, vos la sentís, pero a medida que vas guardando cositas, esa bola de fuego va creciendo y en algún momento sale. Entonces, claro, de tanto que nosotros reprimimos esas partes nuestras que a nosotros no nos gustan, por ejemplo, si mamá a mí me decía, no grites, las nenas buenas no gritan. Bueno, después es probable que yo en mi vida adulta no me comunique, no grite por todas las veces que a mí me dijeron que eso estaba mal. Entonces, si yo grito, si yo trato mal a alguien o pongo un límite firme, porque a veces no es que es exagerado, sino que a veces está bien, me siento culpable y siento que esa persona va a dejar de quererme. Pero es lo que registró mi niña muy chiquita en ese inconsciente. Entonces, la parte interesante de hacer consciente lo inconsciente es justamente darnos cuenta cuándo nos sirve ser la nena buena, la Pamela buena, y cuándo sirve ser la Pamela que pone un límite, que pone y dice hasta acá. El otro día vino una persona a mi consulta y llega medio sacado y me empieza a contar un montón de conflictos que tenía en su trabajo, ¿no? Y en un momento le digo, ¿qué es lo que tanto te molesta? Y me dice que me carguen cosas que no me corresponden o una cosa así, como más responsabilidad que a él que la que le tocaba, ¿no? En su trabajo, en su desempeño. Y claro, obviamente tenía todo que ver con su historia. Él en su familia se hacía cargo de un rol paterno que era prácticamente inexistente como el padre proveedor, ¿sí? Entonces él de muy chiquito había sido no solo el sostén económico de la familia, sino también el sostén emocional de su mamá. Más allá de que tenía otros hermanos, hermanas y que su papá estaba con su mamá, pero él había sido como esa persona. Entonces, ¿qué le pasa a esta persona? Claro, tiene tantas cosas que le suman y que le cargan en su casa, en su hogar, en su casa de familia, que no le corresponden, que cuando le pasa en el trabajo no lo soporta, pero a la vez le costaba mucho poner ese límite, porque él trataba todo el tiempo de justificar, no, pero yo lo hice bien, no, pero yo tenía, y como que se machacaba, digámoslo en un término criollo, digamos, se machacaba por eso que no había hecho, ¿sí? Entonces digo, esto, ¿no? Todas estas acciones que nosotros nos pueden llegar a pasar en nuestro trabajo se traduce también en la familia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque justamente el inconsciente no entiende de que el otro perdón, el otro para el inconsciente no existe. Entonces, papá es lo mismo que mi jefe, una jefa es igual que mi mamá. Entonces esos roles, digamos, se van llevando, pero a él le era más fácil, más allá de que le costaba bastante, era más fácil poner límites en su trabajo que poner límites en su casa. Entonces cuando lo empezamos a trabajar desde ese lugar,
empezó a salir todo esto y ¿qué es lo que cambia en él? Justamente que esa programación que él trae, él ya sabe ahora cómo acciona. En mi caso, por ejemplo, mi programación es de ser la madre de todos, de cuidar a todos, de contener a todos. Entonces yo tengo que observarme mucho en esos casos cuando yo siento que alguien necesita algo y ya quiero salir a hacer algo, a defender a alguien. La otra vez no sé a quién le contaba que me pasó en un pago fácil que una señora se manejó de forma muy inapropiada, a mi entender, con un señor mayor y me tuve que contener muchísimo para no saltar que yo a mí no me afectaba en absolutamente nada. Yo simplemente lo escuché y ya quería saltar a defender al señor, que no se había defendido del todo, digamos, y no sé si atacar a la señora, porque sí en ese sentido fui consciente de que la otra persona, todos hacemos lo que podemos, pero me tuve que morder mucho la lengua, digámoslo así, para no salir a defender a ese hombre. Y después me lo cuestioné porque me generó mucho estrés y me genera mucho estrés cuando veo que pasa eso a otras personas. Por ahí si me lo hacen a mí, no me interesa tanto como si se lo hacen a los demás. Entonces, cuando yo puedo observar esa programación y conocer cómo actúo, cómo es mi programación, en dónde están esos disparadores, es donde puedo ser consciente de eso inconsciente y modificarlo. Por eso es tan importante conocernos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene esto de la sombra, no? Que les quería hablar. La sombra es todo esto que nosotros, por ejemplo, si nosotros la envidia, si vemos algo en el otro que nos gusta, o en realidad si nos gusta es admiración y si nos disgusta es envidia, pero todo tiene que ver con algo nuestro. ¿Qué es lo que más me molesta del otro? ¿Qué es lo que me disgusta del otro? ¿Qué es lo que me encanta del otro? Incluso de la persona que nosotros nos enamoramos. Resonamos en algo. Entonces, aquello que nos pasa, aquello que no nos gusta, aquello que nos enoja, que nos entristece, tiene que tener, o sea, tenemos que poder preguntarnos en qué nos afecta, ¿sí? A nosotros. Correr a la otra persona porque digo, no sé, si a mí me trata mal a alguien y yo me defiendo y todo, pero quedo pegada a ese asunto y digo, no, ¿te parece lo que me pasó? Y le doy vueltas al asunto y le doy vueltas al asunto, tengo que cuestionarme qué hay ahí detrás, porque también en la sombra, ¿no? Nosotros o sea, vemos todo lo que rechazamos del otro, tenemos que poder cuestionarlo, porque en el caso de este chico que les contaba, de mi cliente, una de las cosas que también salió en la última sesión es que a él le molestaba mucho esto de la falta de educación, ¿sí? Entre comillas, ¿no? De entrar a un lugar y no saludar, de ser correcto. Entonces yo le digo, tal vez esto que te molesta, me nombró un par de personas allegadas a él, que son de esa manera, te molesta porque vos tenés a veces ganas de no ser correcto y te esforzás por ser correcto siempre. Entonces, en el esfuerzo de ser correcto siempre, es donde te molesta que el otro no lo sea, porque es algo que vos tenés que desarrollar en vos. Entonces, a veces uno puede ser maleducado también, ¿sí? Porque digo, ¿por qué yo voy a respetar a todo el mundo si yo siento que el otro no me está respetando? ¿Sí? Entonces, siempre lo que pasa afuera viene a ser un reflejo y viene a mostrarme algo que yo tengo que trabajar en mí. Y sobre todo observar esto, ¿no? Yo veía un programa de televisión y se tocaba el tema de la infidelidad y a mí ya me explotaba todo, o sea, me generaba ira, me generaba molestia. Y claro, con el tiempo recién me pude preguntar por qué me afecta tanto esto. Es un programa de televisión, es una serie, es una película. ¿Le pasó a alguien más? Digo, ¿no? Uno puede mostrar empatía en ciertos casos, pero no que te afecte y que te lo lleves como algo que realmente te afecta a vos, ¿sí? Entonces, bueno, esto que nosotros hacemos juicios a los demás, juzgamos, es un maleducado. Y bueno, ¿por qué te molesta tanto que sea un maleducado? Y bueno, tal vez vos siempre te esforzás por ser correcto, incluso en los momentos que deberías ser menos correcto, no te lo permitís. Entonces ahí es donde te juzgás, ¿sí? Bueno, y esto, ¿no? En la proyección. Si yo estoy hablando de algo y doy una opinión y digo, no, me parece que esto debería ser así, así, y le estoy proyectando a la otra persona
culpas, juicios, acciones, lo que fuese, emociones, ¿sí? Es porque también tengo que observarlo. Todo lo que nos genere en el cuerpo una emoción hay que observarlo, porque tiene que ver con algo que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros, que si lo pudimos ver es porque lo tenemos, solo falta desarrollarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos mirando a nuestra sombra, ¿sí? Porque está ese juicio hacia el que es maleducado, hacia el que grita, hacia el que pone un límite, al esto de no decir siempre que sí, ¿no? Al ser correcto y educado. ¿Por qué tengo que ser siempre correcto y educado? Si yo a la única persona que le debo explicaciones es a mí misma, ¿sí? Pero están las otras personas que después vienen con esto de que cuando vos cambiás y empezás a poner límites, la otra persona ya no le conviene tanto estar cerca tuyo y entonces ahí te empieza a juzgar. Y ahí, ¿qué pasa? Uno reacciona de forma excesiva porque se siente juzgado. Pero el juicio ese que a vos te está afectando de la otra persona, primero tiene que ver con vos, ¿sí? Entonces, si, no sé, viene mi hijo y me dice, no hay nada para comer. Y yo le digo, bueno, anda a comprar. Y él me dice, no, vos tenés que comprarme las cosas. ¿Ves? Sos una mala madre. Y yo intento, o me enojo, o intento explicarle, no, no soy una mala madre, ¿entienden? Es como que ahí es donde yo me siento tocada por eso que me dijo mi hijo. Y en algún punto lo creo, y me estoy juzgando por eso. Porque si no, yo le diría, en serio, anda, cambiate y anda a comprar, no minches, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hay un juicio detrás, cuando hay, sobre todo en los hijos, la familia, las parejas, es donde más nos afecta, ¿sí? Y después tenemos el ego, esto que el ego es como siempre el tema porque es como que la mayoría de las personas cuando arrancamos en este camino de sanación, es como que el ego lo vemos mal, lo vemos de reojo, lo queremos matar, lo queremos sacar de nuestro sistema. Y la realidad es que para vivir en este mundo dual, digamos, en el que está el otro, en el que el otro existe, más allá de que nuestro inconsciente no lo perciba así, el otro está. Y nosotros para poder llevar esta vida nos tenemos que crear estas máscaras a las que después uno puede ponerle este nombre de ego, ¿sí? El ego es ¿no? Que yo siempre digo, puede ser nuestro mejor amigo, puede ser nuestro peor enemigo, porque el ego es el que más nos conoce. El ego sabe cuáles son nuestros puntos. Hay una historia que siempre contaba un chico que sigo, que él decía que era como si el dueño de la casa, si nuestro cuerpo fuese una casa y el dueño de la casa se va y muchos años después vuelve. Pero había dejado a este mayordomo ego a que cuidara la casa. Entonces, claro, el mayordomo vuelve como si fuese nuestra alma, ¿sí? Nuestro real yo, o nuestro real ser, vuelve a casa y claro, no conoce todos los recovecos como el ego, no conoce bien nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero es el dueño de casa. Entonces, desde ese punto, digamos, es donde suele pasar este proceso de individuación que se le llama, que es la crisis de la mediana edad, que es a los 35, 40, 45, en donde empezamos a cuestionar un montón de cosas. Y no es casual, digo, ¿no? Nosotros durante muchos años intentamos, programados, ¿no? Cumplir con todos esos mandatos que nos fueron dando, y cuando llegamos al punto de que, entre comillas, tenemos todo, ¿sí? Que, no sé, que tenemos un trabajo, una familia, que más o menos hicimos las cosas bien, es donde ahí nos empezamos a cuestionar, porque empezamos a sentir esa incomodidad y esa incongruencia. Pero romper con ese ego que lleva tantos años con nosotros es muy difícil. Entonces yo siempre digo, ¿no? Que el ego no es nuestro enemigo, sino que el ego está para que nosotros sobrevivamos. Lo que no quiere el ego, lo que no le gusta mucho son los cambios y el romper con ciertas estructuras que nos mantuvieron vivos hasta ahora. Pero habría que poder matarlo, por decirlo de alguna manera, al ego todos los días, y ya no va a ser una muerte tan dura, porque si yo por ejemplo, esta gente que vos te la cruzás y te dice, hola, doctor Gómez, y pone ese título, ¿sí? Su ego es eso, es yo soy un doctor, o yo soy un psicólogo, o yo soy Pamela, soy
psicóloga holística, tengo mi casa, tengo mi auto. Entonces digo, si el día de mañana yo quisiera matar a mi ego, tendría que no atarme a mi casa y que si, no sé, la pierdo por X motivo, que no me duela, perder mi auto, que no me duela, perder mi estatus económico o emocional o personal o lo que fuese, que no me definiera. Es muy difícil, porque yo llevo 45 años siendo yo. Entonces, en lugar de querer matarlo, digo yo, lo que tenemos que hacer es poder volverlo nuestro aliado. Y cuando él nos viene a decir algo, en lugar de juzgarlo y sentirnos que estamos mal o que estamos haciendo las cosas mal, simplemente cuestionarlo. Cuando al ego lo cuestionamos, lo vamos dejando sin herramientas, porque el ego toma de esa sombra, por decirlo de alguna manera, toma algunas acciones que nosotros podemos hacer para mantenernos a salvo. Pero cuando empezamos a decirle, che, pero esto, o sea, ya no me es tan funcional, ¿por qué nos enoja tanto esta situación? ¿Realmente es para tanto? Y empezar a hacernos ciertas preguntas que lo hagan cuestionar. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno va a hacer algo nuevo, ¿sí? Tiene esos nervios, tiene esa ansiedad, tiene esa duda de si es capaz o no. Y ahí, no sé, por ahí estaba Carlos, no sé si sigue estando, pero hoy tenía que hacer un programa de streaming y bueno, y a él le costaba esto, ¿no? De estar en cámara, de hablar. Y claro, por supuesto que va a aparecer el ego nuestro y decirnos, no sos capaz, lo vas a hacer mal, seguramente, no sé, te van a hacer una pregunta y no vas a saber qué responder. Y muchas veces cuando a mí me van a hacer una entrevista me pasa esos nervios también de decir, uy, si me preguntan algo, uy, si eso me... Y yo simplemente cuando pasa eso trato de callar mi mente y simplemente respirar y la respuesta está. La respuesta está en mí. Lo que pasa es que cuando yo quiero controlar todo con mi mente y con mi ego, me voy mucho a esto de la mente en lugar de escuchar a mi corazón. Y sé que parece trillado y que parece tonto y que la mayoría puede llegar a decir, ah, vos porque, no sé, meditas, yo cómo hago para conectarme. Todos podemos conectar. Lo que pasa es que necesitamos tener esta práctica. Digo, hay días que me cuesta muchísimo conectarme, pero es una práctica, es, bueno, listo, ¿por qué estoy tan ansiosa? ¿Por qué estoy tan apurado? Basta, callate, respiremos, son 10 minutos. ¿En qué nos cambian 10 minutos? Si yo lo único que tengo que hacer, no sé, es preparar la cena, ¿sí? ¿En qué nos cambia, en qué nos modifica 5 minutos, 10 minutos? Hacer 3 respiraciones profundas y conectar con nuestro cuerpo, ¿sí? Es increíble cómo así sean 3 respiraciones pequeñas, pero que vos te sentaste, te visualizaste tu cuerpo, lo sentiste, cómo ese anclaje de la respiración nos calma. Si todos pudiésemos saber que nuestra mente nos miente muchas veces, pero que nuestro cuerpo no, entonces, claro, yo tenía una clienta que me decía, bueno, pero yo cuando siento ansiedad, mi cuerpo reacciona también. Y claro, porque tu mente le está mandando el mensaje equivocado. Entonces, tenemos 2 opciones. O calmamos a nuestro cuerpo, ¿y cómo lo calmamos? A través de la respiración, ¿sí? ¿Y cómo calmamos nuestra mente? Bueno, cuestionándola. ¿Por qué me está latiendo el corazón? ¿En serio es un ataque cardíaco lo que me va a agarrar? ¿En serio me voy a morir? No, y respiro y digo, estás a salvo, estás bien, te enfocás en otras cosas, cantás una canción o te decís algunas tareas prácticas para hacer y todo eso nos va a sacar de la ansiedad y vamos a notar cómo nuestro cuerpo se siente tranquilo, ¿sí? Nuestro cuerpo siempre nos va a decir la verdad, pero si mi cuerpo se siente ansioso, vayamos a la mente, ¿qué estoy pensando que mi cuerpo está tan ansioso? A mí cuando llueve fuerte, hay unos segundos en que se me para el corazón. ¿Por qué? Porque yo viví muchos años en una casilla que cuando había un viento fuerte teníamos miedo de que se nos vuele el techo de chapa. Entonces, cuando yo soy consciente de por qué me estoy poniendo nerviosa, por qué se me para el corazón, digo, ok, estoy en una casa segura, estoy en un lugar seguro, lo de la casa ya está, ya pasó, ¿sí? Mi familia y visualizo las personas importantes para mí, qué horario es, si están en su casa, por ejemplo, como anoche que llovió, y ya está, y me tranquilizo. Entonces es súper importante observar nuestros pensamientos. Bueno, el ego justamente es esto también, ¿no? El ego es quien como que controla nuestros pensamientos y nuestra mente. Entonces, a eso iba con que puede ser nuestro mejor amigo, porque si nos sale algo bien, el ego te va a aplaudir, te va a hacer así en la espalda.
Ahora, si algo nos sale mal, es el que va a venir a decirte, ves, que vos no sos capaz, y ahí empiezan a venir todos los recuerdos de todas las personas que nos fueron diciendo que no éramos capaces. Entonces, desde ahí es donde a nosotros nos cuesta mucho, por ahí, ser nosotros mismos y tenernos compasión, porque digo, si viene alguien a un trabajo nuevo, no sé, viene alguien a hacer terapia conmigo, a hacer una sesión, y es probable que si nunca hizo terapia, y que de la primera sesión por ahí no salen cosas buenas. Depende mucho de la persona, ¿no? Porque muchas veces cuando buscamos ayuda es porque ya estamos cansados un poco de toda la situación y de sostener ciertas situaciones, entonces mostramos ese camino, ¿no? Por donde tenemos que ir, que quieren ir, y ahí es donde nosotros tenemos cómo trabajar. Pero hay muchas personas que les cuesta y vienen con un discurso armado, con un ego muy grande. Entonces ahí es donde uno tiene que poder ponerse firme y romper ese ego. ¿Y cómo lo rompemos? Cuestionando. ¿En serio tenías vos que a los 7, 8, 9 años salir a trabajar bajo la lluvia, a ratearte del colegio para llevar un pan a tu casa? ¿No había un adulto responsable? ¿Para qué lo hacías? ¿Por qué lo hacías? ¿Querías ganarte el amor de mamá? ¿Querías que mamá no sufriera? Entonces, de adulto, seguramente vos tenés la programación de salvar a la mujer. Entonces te vas a cruzar una persona en la calle y ya le vas a querer conseguir una casa. Vas a ver una mujer sola con un hijo y vas a querer ayudarla y protegerla y cuidarla. A eso es a donde iba con lo que decía al principio, de conocer nuestra programación. ¿Sí? Como esto que yo le decía, yo a los 15 años, como mi mamá estaba muy dolida, tuve que hacerme un poco cargo de mis hermanos. Y yo me hice cargo de ese rol, o sea, es rol adjudicado y asumido, ¿sí? Pero hacerme cargo de ese rol implicó que yo después vaya por la vida intentando cuidar a los demás, proteger a los demás, ¿sí? Ser esa leona que cuida a los suyos. Y no hace mucho, hará unos añitos atrás, recién pude soltar eso y que no me genere culpa, ¿sí? Porque eso también, la culpa es como que nos viene a mostrar ese juicio que tenemos con respecto a esa creencia que nos formó. Entonces, ¿cómo vas a ver, no sé, a un chico en la calle y no ayudar? Y bueno, y tal vez si le doy plata, no lo estoy ayudando. Tal vez es otra cosa lo que necesitara para hacer la diferencia. Si yo le doy plata, no sé, seguramente se la da un adulto y no hace la diferencia. Pero si yo a esa persona por ahí le hablo, o trato de contenerlo, tal vez desde ese lugar sí le brindo una ayuda. Porque también está esto de que si nosotros le damos al otro las cosas de manera fácil, por decirlo de alguna manera, en algún momento, porque o sea, no trascendió nada, ¿sí? No sanó nada, simplemente alguien lo vino y lo ayudó. No sé, supongamos que una persona que está en la calle, me invento, o alguien que tiene un problema laboral, entonces voy yo, que yo tengo un poder adquisitivo importante y le digo, ¿sabes qué? No sé, a un hermano o un pariente que quiero mucho. ¿Sabes qué, tío? Te pongo un negocio, te pongo un almacén. Vos después mantenerlo, lo único que tenés que hacer es abrir, cerrar, mantenerlo. ¿Cómo creen que le va a ir a esa persona? Si no aprendió absolutamente nada. Es una persona que tenía que desarrollar ciertos aprendizajes o trascender o sanar ciertas cosas. Hoy por hoy, al menos en mi filosofía de vida, todos los problemas, incluso los económicos que nosotros tenemos, tienen que ver con cosas de nuestra familia, de cosas que traemos. Entonces, desde ese lugar, lo más probable es que mi tío se funda o que viva en la lucha y en la carencia igual, aunque les vaya muy bien. ¿Cuánta gente conocemos que tiene mucha plata y siempre quieren un poquito más? Y el verdadero dar, o al menos donde yo me siento mucho mejor, es haciendo esto, o sea, compartiendo algo que para mí es importante, que para mí fue importante aprenderlo y escucharlo de alguien que tal vez me lo dijeron muchas veces, pero en algún momento me hizo clic. Y bueno, yo acá hablo 30, 40 minutos y capaz que a alguien le hace un clic, ¿sí? Entonces, hoy también contaban una historia que era de alguien que quiere salvar, ¿no? A un pececito y lo tira para otro, no sé, está en un lago y lo tira al otro lado del lago porque este está contaminado. Entonces dice, es imposible salvar a todos los peces del agua. ¿Cómo hago? Bueno, no puedo hacer la diferencia para todos, pero para ese que estoy salvando sí estoy haciendo la diferencia.
Entonces no importa si es 1, 10, 100 o miles o millones. Ojalá, quien pudiese, ¿no? Pero digo, ya con que sea la diferencia en una sola persona, esa persona ya va a sentirse bien. Y uno tiene que poder brindarse hacia el otro para poder justamente tener este regalo, ¿no? Que es el hecho de sentir ese amor y esa compasión, dándole a alguien algo para que se sienta mejor. Porque esto que yo tal vez no le doy un sándwich a un nene que tiene hambre, pero sí hoy por hoy puedo estar dándote a vos tal vez algún ejemplo de mi vida que pueda decir, a mí me pasó lo mismo, y generarte un cambio. Y entonces siempre vas a después decir, no, una persona que vi en el Instagram me dijo algo y me hizo un clic. Todos tenemos clic con películas, con series, con algo que vimos en Instagram o en TikTok, ¿sí? Pero bueno, es porque nuestra mente y nuestra alma está lista para escuchar también, ¿no? Bien, ¿por qué es importante entender al ego y a la sombra? Entender esta parte de nosotros nos ayuda a ser conscientes de nuestras acciones y decisiones. Nos permite reconocer que no somos perfectos, que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y eso está bien. Además, nos da la oportunidad de trabajar en nosotros mismos y crecer como personas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando yo pude aceptar esa sombra, que esa mujer celosa, esa parte de mí que era celosa, la pude aceptar, la puedo abrazar, la puedo cuestionar después y me siento mucho más libre porque yo ya no tengo que fingir, ¿sí? Entonces, cuando algo, porque a ver, los pensamientos no desaparecen, simplemente yo ya sé cómo operan. Entonces, cuando algo me quiere hacer sentir insegura, algún pensamiento mío, la cuestiona la situación, a ver, ¿qué estoy viendo acá? ¿Es real? ¿Me lo estoy inventando? Y si es algo que no lo puedo manejar y que mi cabeza le vuelve a dar vueltas, pregunto. Le pregunto a la persona con la que estoy sintiendo el enojo, con la que estoy sintiendo la angustia, o le transmito simplemente cómo me siento. Entonces, cuando le transmito cómo me siento, la otra persona puede hacer algo o no, pero al menos yo ya lo saqué de mí. Y más allá de que la otra persona no me dé la respuesta que yo espero, yo ya me siento más liviana, porque pude expresarme cómo me sentía. Y ahí también es importante observar hasta dónde, porque a veces la culpa después nos hace estar como más, ¿no? Ahí como tratando de ser más, no sé, si yo le grité a alguien y me siento culpable y después trato de compensar ese grito. En cambio, si yo voy y le digo, mira, la verdad, estaba enojada, o sea, te pido disculpas, no era mi intención, pero bueno, no lo pude hacer mejor, ¿sí? Voy a trabajar en eso para mejorar, para no reaccionar de esa manera tan abrupta. Yo ya no puedo hacer más nada ahí. Lo único que después cuando me venga la culpa, yo también tengo que observar. ¿Estoy tratando de compensar ese error que cometí? Si yo ya pedí disculpas, ya aclaré, ya dije que no lo podía hacer mejor, ya está, no tengo que compensar nada. La otra persona puede o no aceptarlo, pero yo ya no puedo hacer más nada, ¿sí? Siempre me preguntan quiénes son los que ladran, son mis perros, que no sé, se ve que hay alguien que está llamando y entonces empiezan a ladrar. Igual ahora está la chiquita, si el ladrido ese más fuerte es de un dogo argentino que tengo. Bien, ¿cómo reconozco mi sombra? ¿Sí? Es esto que les mencionaba al principio, ¿no? Preguntarnos qué es lo que me molesta del otro. Si ahora yo los hiciese cerrar un poquito los ojos y respirar y pensar en una persona, o no en una persona, sino en una situación de enojo que hemos vivido esta semana. Puede ser a veces muy sutil, a veces no nos damos cuenta, a veces tratamos de justificarla. Y seguramente si recordamos la situación y nos llevamos con la mente a ese lugar, vamos a volver a sentir esa sensación de enojo. Por esto que les mencionaba al principio, que el inconsciente es inocente, ¿sí? Entonces, al ser inocente, no se da cuenta, y atemporal, no se da cuenta que eso ya pasó, o que es un futuro, o que es algo, por eso nos genera ansiedad el cuerpo, porque estoy pensando en algo y mi mente, mi cuerpo piensan que es real. Por eso nosotros, si podemos cuestionar a nuestros pensamientos y hacerlos dudar de esa seguridad que nos están mostrando en ciertas situaciones, nuestro cuerpo va a acompañar con la sensación de paz, ¿sí? Entonces, eso que nos molesta del otro
tiene que ver con nosotros. Entonces, es ahí donde yo tengo que reconocer mi sombra. Si yo digo, mirá esta, no sé, lo que está, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Si hace un posteo y no sé, ay, no quiero entrar en discusión, pero vieron que están estas chicas que hacen esto, que no sé cómo se llama, qué sé yo, no sé cómo funciona tampoco. Y a mí, la verdad que nunca lo hice, tal vez hay mucha gente que le sirve y no quiero cuestionar nada, todo lo que nos haga sentir mejor funciona, pero para mí, o sea, no, me causa hasta gracia, ¿sí? Entonces digo, y por ahí uno que trata de transmitir información mucho más profunda, no tiene la devolución que tiene con nosotros. Pero bueno, también eso tiene que ver con que yo puedo ser capaz de lograr eso. Si no, no lo miraría. No me generaría envidia o no me generaría, porque yo admiro a un montón de personas que hacen eso. Entonces, obviamente que admiro a las personas que tienen más que ver con lo que yo hago y con mi filosofía de vida que con los otros que no lo hacen, ¿sí? Entonces ahí me genera envidia. ¿Pero por qué me puede generar envidia y restarle como importancia a eso que hace la otra persona? Porque justamente yo siento que soy capaz de hacer eso, pero todavía me falta algo, que vaya uno a saber qué es, que me lleve a eso, ¿sí? Necesito algo en mi camino para trascender y aprender para poder lograr tener, y tal vez es esto de, la otra vez yo me reía sola porque me apareció un comentario negativo, entre comillas, en YouTube, y por supuesto que me generó incomodidad, porque yo siempre fui de la niña buena, de no querer generar conflicto. Entonces, claro, cuando uno empieza a hablar de estos temas, genera controversia un poco. Y me acordé de un mentor que dice que si no tenemos enemigos no tenemos nada y es porque no estamos diciendo cosas. Entonces, si alguien se toma el trabajo de mirar un video mío y comentarlo, es porque algo le estoy despertando a esa persona, aunque sea negativo, ¿sí? Por algo me está mirando, por algo me miró 3 videos y me comentó 3 videos, ¿sí? Entonces digo, tal vez eso es lo que yo necesito romper, ¿sí? Empezar a mostrarme un poquito más yo y bancarme el hate, como se dice ahora, que no tengo por ahí, hoy por hoy, las herramientas para sostenerlo. Entonces es como que el universo me dice de a poco, y yo simplemente lo único que hago es entregarme y hacer lo que siento. Yo estoy acá, me preparo algo para no irme de tema, pero siempre me voy porque me encanta hablar. Pero bueno, siempre siento también que lo que yo pueda llegar a decir y a transmitir acá, al otro le va a resonar. Bien, ¿cómo reconozco mi ego? El ego suele reaccionar defensivamente, pensamientos repetitivos. Presta atención a los pensamientos que se repiten con frecuencia, especialmente aquellos que te hacen sentir superior, inferior o comparándote con los demás. ¿Por qué? Porque el ego puede decirme esto, ¿no? Sos el mejor, sos un genio, mirá la boludez que hace esta persona y vos, ¿sí? O puede hacerte sentir, vos no sos capaz, o sea, te va a ir mal, ¿para qué vas a dejar este trabajo y empezar en el otro? Seguramente no vas a ser capaz de sostener ese puesto, no sos capaz de, no sé, tener personas a cargo, ¿sí? Entonces, fíjate y observa qué cosas, o sea, qué pensamientos te hacen sentir superior, porque nadie es más que nadie, ¿sí? Inferior o que estás comparándote con otro. Entonces, si yo digo, yo hago un video, tengo 5 likes y la otra persona tiene 10, ahí es donde yo me estoy comparando con el otro y ahí es donde está jugando mi ego. Porque si yo esto lo que hago, lo hago de corazón, yo ni siquiera me fijo cuántos me gusta tengo, ni cuántas views, ni cuánto no sé qué. En algún momento lo hacía y me generaba mucha frustración. Pero hoy por hoy yo los subo, los hago y que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Porque yo lo hago porque siento que es lo que tengo que hacer y lo que a mí me hace bien, ¿sí? Bien. Observa tus reacciones emocionales, especialmente en situaciones de conflicto o cuando te sientes criticado, porque el ego es esto, ¿no? Si yo me costó mucho, no sé, comprarme el auto, me llevó mucho trabajo, tuve que hacer trabajos que no me gustaban, tuve que, no sé, vender algo que quería mucho para comprarme el auto. Y después me cruzo a un fulano y me dice, ese auto de miércoles, qué sé yo. Y sí, o sea, me va a molestar, pero no me está molestando a mí, a mi verdadero yo. Está molestando a mi ego que dice, pero pará, flaco, vos sabés el esfuerzo que yo hice por lograr esto y vos me lo estás criticando.
Entonces, también ahí entra el juego del ego porque digo, ¿qué me importa a mí lo que opinen los demás? Si yo sé muy bien quién soy, yo soy quien me defino. Si a mí lo que dicen los demás, bueno o malo, me importa, porque a ver, las devoluciones positivas, buenísimo que te ayudo, buenísimo que me haces una devolución. Las malas, que son lo que vos me podés decir no estoy de acuerdo y tratar de ser productivo, decir, che, me parece que esto que estás compartiendo no lo comparto, lo respeto, pero siempre con respeto, ¿no? Pero digo, no es que tenés que estar todo el tiempo de acuerdo con el otro, pero sí que si me afecta por demás lo que los demás dicen de mí, así sea bueno o malo, porque ojo, también estamos con todo esto de las redes sociales, sobre todo con los adolescentes, ¿no? De esto, cuántos seguidores tengo, y bueno, ahí también estoy dependiendo de si hice un videíto, una historia, un reel, y tuvo 1000 views, y después hago uno y tuve 10, bueno, o sea, ¿por qué me afecta tanto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y ahí está el ego, siempre está el ego, ¿sí? Por eso hay que observarlo. Bien, esta necesidad de aprobación, lo que estábamos hablando recién, fíjate si buscas constantemente la aprobación de los demás o te preocupa mucho lo que piensan de ti. Porque en realidad es esto, o sea, yo comparto esto y si hay alguien del otro lado que no le gusta, que no me mire, y si hay alguien del otro lado que no le gusta, me sigue mirando y después me critica, bueno, algo estás viendo en mí, te estoy reflejando algo, soy tu sombra, ¿sí? Bien, ejemplos de cómo el ego se manifiesta. Críticas defensivas. Si alguien te critica y te sientes inmediatamente a la defensiva tratando de justificarte, por ejemplo, si yo hago algo, que viene una persona y me dice, che, no, el otro día no me gustó esto que hiciste, ¿sí? Bueno, puedo sentarme y charlarlo si es alguien que me interesa. Ahora, si viene alguien que yo no conozco y me dice, che, tu video es una porquería, o sea, ¿de dónde sacaste esa información? Y yo intento explicarle y convencerle de que no, de que funciona, porque yo lo probé en mí, ¿sí? Es porque está también mi ego tratando de hacerle entender a alguien que por ahí no está dispuesto a escuchar. Entonces digo, ¿qué me importa? Si yo no necesito la aprobación de nadie de lo que estoy haciendo. Yo sé que funciona porque todo lo que yo digo lo apliqué en mí. Entonces, no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo, ni que todo el mundo esté en desacuerdo. O sea, yo lo comparto porque siento que es valioso. Pero es valioso para mí porque yo me siento bien haciéndolo, ¿sí? Y si de paso ayudo a alguien, genial. Necesidad de tener razón. Si te encuentras en una discusión y sientes, bueno, el otro día me pasó con un grupo de WhatsApp que estamos tratando de organizar el viaje de egresado de nuestros hijos, y, y claro, yo interpreté mal una pregunta, respondí algo y después salió que no era, porque yo había entendido otra cosa. Y me tuve que forzar también para no contestar y decir, no entendí lo que habían puesto, en realidad yo entendí esto y justificar. Y después digo, ¿por qué? O sea, si no es que yo me había expresado de mala manera ni nada, sino que simplemente había respondido a la pregunta que creí que habían hecho, ¿sí? Pero me pesó y lo agarré varias veces al teléfono para responder y decir, che, o sea, había entendido mal la pregunta, no es que yo te respondí mal, ¿sí? Era como que mi ego estaba tratando de explicarle a esas madres y esos padres que están en el grupo, no me equivoqué, simplemente interpreté mal la pregunta, ¿sí? Entonces todos estamos atados a este ego, por eso tenemos que estar tan atentos y observarnos, ¿no? Obviamente no mandé el mensaje, me quedé con esa sensación, respiré, la sentí y listo, se me pasó. Sentimientos de superioridad o inferioridad. Si te sientes mejor o peor que otros debido a tu posición social, logros o apariencia, eso es una manifestación del ego. Claro, si yo me siento más que otro porque digo, ay, yo estudié, yo soy el doctor, yo soy el abogado, y te sentís superior por tu título académico o por tu posición económica, ahí claramente está el ego, ¿sí? ¿Cómo el ego y la sombra afectan nuestras emociones? Nuestras emociones están conectadas con nuestro ego y nuestra sombra. A veces, cuando nos sentimos heridos, enfadados o tristes, es porque nuestro ego se siente atacado o porque nuestra sombra ha salido a la luz. Esto que les mencionaba al principio, ¿no? Las emociones son las que nos hacen guardar en nuestra memoria estas experiencias, ¿sí? Que nosotros vivimos de pequeños. Entonces,
Si algo, a mí, no sé, yo quería hablar en la casa de mi abuela y mis tías me hacían callar, mi mamá me hacía callar. Entonces yo es como que me quedo con, cada vez que voy a opinar, siento que mi opinión no vale, que a nadie le interesa porque me hacían callar. Entonces, ¿qué pasa? Yo de grande, cuando por ahí me hacen, a mí me costaba mucho dar lecciones en el colegio, me costaba dar mi opinión en la mayoría de los lugares a los que iba. ¿Por qué? Porque sentía que mi opinión no servía, no valía, ¿sí? Entonces, claramente en esa situación, en esa experiencia que yo viví de pequeña, que yo lo recuerdo porque tendría unos 6, 7 años, pero por ahí pudo haber pasado a los 3 y yo no me acuerdo, pero sí sé que me da miedo nadar, sí sé que me da miedo expresarme en público, entonces claramente hay ahí algo que pasa, ¿viste? Ahí me preguntan por qué, yo no sé si hay más preguntas, porque algunas veces miro, ¿por qué sombra? Sombra es un término que dice Jung, ¿sí? La sombra es como nuestra parte oscura, nuestro lado oscuro, que son las cosas que a nosotros no nos gustan de nosotros y que justamente quedan en la sombra y que son las que salen cuando una situación nos sobrepasa, una emoción es demasiado fuerte, cuando vengo sosteniendo situaciones durante mucho tiempo que no tengo ganas de sostener y en algún momento reacciono abruptamente, ¿sí? Justamente estoy en esto, ¿no? Cómo el ego y la sombra afectan nuestras emociones, que era lo que estaba explicando. Nosotros esas experiencias las guardamos con una emoción asociada, ¿sí? Entonces, después, cuando alguna situación similar aparece, se despierta esa emoción e inevitablemente yo reacciono de la forma que en ese momento me hubiese sido funcional. En el caso que yo te estoy contando, si yo quiero dar mi opinión y alguien me dice, ¿otra vez vas a hablar? Yo me voy a sentir atacada, ¿sí? Porque ya mi reacción en ese momento va a volver la nena chiquitita que era, que sus tías le decían cállate, y entonces a mí me va a dar miedo dar mi opinión. Entonces, ¿cómo puede salir eso? O me callo la boca, o si ya estoy cansada de que me callen la boca, empiezo a los gritos y a dar mi opinión de mala manera. Entonces después, claro, es normal que después del resto diga, no, esta loca se la pasa, después grita y qué sé yo, pero bueno, al principio las emociones cuando no las sabemos controlar van a salir un poco de manera abrupta, pero después una vez que ya las vamos manejando y cuestionando y vamos expresando a medida que nos van pasando las cosas, ahí ya tenemos como que la emoción y la acción salen más reguladas, ¿sí? Bien. Un ejercicio que les podemos dar para que vean ahí qué es el ego, la sombra y cómo afectan nuestras emociones. Esto que hablábamos hoy, ¿no? Si ustedes piensan en un momento donde fueron realmente felices, ¿no? O que se hayan enojado o que se hayan puesto tristes, ¿sí? Entonces, seguramente si yo, por ejemplo, los hago ahora, ¿no? Y ustedes están acá conmigo, respiran y se escucha de fondo, si yo me callo la boca, se escucha de fondo a mi perrita ladrando. Entonces ustedes inevitablemente van a decir, uy, mirá, hay un perro ladrando. Entonces, si les gustan los animales o las mascotas, van a decir, mirá, un perro. Y ya capaz que eso los va a llevar a pensar en su mascota, a pensar en, no sé, si no tienen mascota, en el perro que tenían en su casa de la infancia, o en el perro que tenía la abuela, o algún perro importante. Entonces, eso es lo que pasa con las emociones. Si ustedes tienen una mascota y está con ustedes, los va a poner felices el ladrido del perro. Pero si ustedes perdieron una mascota muy importante o hace poquito falleció su mascota o no sé, la perdieron o lo que fuese que haya pasado que tiene una connotación negativa, los va a poner tristes, ¿sí? Entonces, nuestras emociones están muy asociadas con esto porque cuando nosotros viene una emoción, inevitablemente nos va a llevar a una acción, que ahí puede ser que salga el ego y puede ser que salga la sombra. Bien. Creo que ya dije todo. Claro, el ego, esto, ¿no? Volver a repetir lo del ego. El ego nos quiere mantener a salvo, no es nuestro enemigo, ¿sí? El ego es como si nos formase una estructura, como si fuesen nuestras máscaras. Esa máscara que yo me pongo todas las mañanas para ir a mi trabajo y soy Pamela la del trabajo, la empleada, o Pamela la psicóloga holística, o Pamela la mamá, o Pamela la pareja, o Pamela la hija, Pamela la hermana, la amiga, ¿sí? Hay un montón de situaciones que
nos despiertan este ego y yo lo necesito para la vida, ¿sí? Lo que sí el ego tenemos que poder hacer, cuando digo ego digo mente también, es cuestionar lo que nos dice, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo le hubiese hecho caso a mi ego, no estaría haciendo estos vivos, porque a mí me daban pánico, ¿sí? Entonces, yo no hubiese podido comunicar lo que estoy comunicando, le sirva a uno, le sirva a 100, porque a mi ego siempre me tiraba abajo, me decía que yo no era capaz, que yo no estaba preparada para hacer esto. Y digo, bueno, ¿quién está preparado si no practica y lo hace? Porque, no sé, Messi es el mejor del mundo y si uno le pregunta, no siempre ganó, no siempre le fue bien. Nosotros como argentinos lo sabemos. Y él también tuvo que transitar un montón de frustraciones y un montón de cosas. Y es el mejor jugador del mundo, eso no lo pone nadie en duda, pero no por eso le salía todo bien. Entonces, él es el que siempre escucho eso, ¿no? Que se ve en las redes, que él va a entrenar, practica, o sea, es igual a los demás, sigue haciendo ese esfuerzo. Entonces, si Messi, que es Messi, sigue entrenando y sigue perfeccionándose, ¿por qué yo no puedo practicar e ir perfeccionándome? La única forma que a mí me sirvió de poder ser eficaz en las terapias y poder sanar esto que a mí me costaba mucho romperle el ego a mis clientes porque yo sabía que los iba a angustiar. Y a mí me molestaba porque yo siempre fui la mamá, entonces me molestaba, yo siempre quería más acompañarlos, apapacharlos, ¿sí? No quería romperles el ego, romperles su estructura y hacerlos poner tristes o hacerlos enojar, ¿sí? Y lo logré con práctica. Y al principio trataba de ser más sutil, perdón, creo que me estaba golpeando el micrófono. Al principio trataba de ser más sutil, después ya no tanto, y hoy por hoy ya lo hago y pongo mi mejor cara de póker y lo digo, aunque sé que a la otra persona le va a doler, yo sé que le estoy haciendo un bien. Entonces lo hago, ¿sí? Pero es esto, es insistir. Entonces, para nosotros poder controlar a nuestra mente, no controlar, cuestionar a nuestra mente y a nuestro ego, es esto. El otro día vino un cliente que hace bastante que está haciendo terapia conmigo y él tenía muchos pensamientos así que le venían a la cabeza y no los podía manejar. Y hoy por hoy los controlo un poquito más y él me dice, ¿sabes qué me vino este pensamiento? Lo pude cuestionar y después dormí bien. Y yo lo felicité, pues él me lo contó para que yo lo felicite, por supuesto, porque es un logro poder cuestionar, ¿sí? Nuestros pensamientos. Y después me pasó con otro cliente que viene y me dice, ay, a mí me encantaría poder venir a contarte que me va bien, cosas bonitas que logré y todo, pero no puedo. Y le digo, no, este lugar es para venir a tirar toda la mierda, todo lo que te pasa mal, todo lo que te molesta, todo lo que te jode y hacer ese descargo conmigo, porque es tu espacio para estar bien, para estar mal, para estar triste, para llorar, para reír, para golpear un almohadón, no a mí, a un almohadón, es tu espacio seguro este, ¿sí? Cuando vienen las consultas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es la sombra según Jung? Que ahí dice, ¿no? Todo lo que rechazamos de nosotros mismos se manifiesta en juicios, en envidia, en broncas sin causa, lo que estuvimos hablando. Proyección es lo que yo no reconozco en mí y lo veo en el otro. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo conozco a mi pareja, yo estaba en la vida libre, digamos, y en el salir, en el divertirme, sí, para mí una pareja no estaba en mis planes, ¿sí? Cuando yo empiezo a conocer a mi pareja, me encantaba que él se divertía, me encantaba que salía, me encantaba que no me jodía que yo salía, digamos, ¿no? Un montón de cosas. Pero cuando yo después empecé a estar con él y a que las cosas fuesen un poquito más serias, entre comillas, ya me molestaba que saliera, ya me molestaba, pero ¿qué pasaba? Yo me había ido, estaba también en mi proceso de transformación o de sanación, y me había ido del salir, no sé, todos los viernes a no salir nunca, ¿sí? Entonces estaba en una polaridad, digamos, en mi proceso de sanación, que todos lo hemos vivido, y claro, entonces, ¿qué hacía yo? Juzgaba su comportamiento, pero en realidad el comportamiento de él no había cambiado, la que había cambiado era yo. Entonces, yo empecé a trabajar en mí. ¿Por qué me molestaba que él saliera? Porque me molestaba incluso que vaya a comer con amigos. O sea, no es que salía de joda y yo decía, puede estar. Y no tenía nada que ver con mis celos, digamos, sino con el hecho de que él por ahí salía y tomaba y ya eso me molestaba a mí. Pero me molestaba incluso en mis amistades también. ¿Por qué? Porque yo estaba muy polarizada.
Entonces, cuando pude encontrar el equilibrio y empezar a decir, bueno, hoy me quedo en casa, bueno, hoy salgo. Hoy me quedo en casa, hoy me salgo, ¿sí? Y empezar a encontrar ese equilibrio, ahí fue que lo dejé de juzgar. Pero tuve que observar ese juicio que había en mí, porque yo ya lo había conocido así, no es que la persona cambió, ¿sí? Ejemplos y aplicaciones cotidianas. Me da bronca que ella sea tan segura, ponele, dice el ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Me molesta que alguien diga, mirá qué linda estoy, mirá, no, me compré este jean porque me queda hermoso, me queda perfecto, mirá, me levanta la cola, no sé, me hace lindas piernas, qué sé yo. Y a mí me va a hacer ruido. ¿Por qué? Porque yo jamás, o sea, ahora estoy un poco más flexible, pero jamás en mi Pamela anterior hubiese dicho algo así, pero porque me faltaba seguridad a mí, ¿sí? Entonces yo jamás usaba por ahí un escote, jamás, no sé, salía con ropa muy ajustada o con polleras cortas porque juzgaba a las personas que lo hacían, a las mujeres que lo hacían, ¿sí? Entonces, empezar a buscar ese equilibrio también. ¿Por qué tan extrema? ¿Sí? No soporto que él siempre quiera tener razón. Claro, cuando el otro por ahí siempre es seguro también con su postura, con lo que muestra, con lo que dice y con lo que expresa, lo que hay de fondo es qué tan segura me siento yo, qué tanto me expreso, qué tanto doy mi opinión. Porque siempre tiene que ver con nosotros. Como este cliente que yo les contaba. Él decía que, no sé, entraba a un lugar y le molestaba si iba con una amiga, con un amigo, con un familiar y no saludaban. Y él trataba de saludar por los dos, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Y ser más correcto de lo que correspondía, porque por ahí era un lugar neutro. No sé, yo entro a la carnicería y digo, hola. No digo, hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron su día? No, porque no corresponde. Entonces, si yo entro y hago esa pregunta y me expreso así, y bueno, hay algo ahí que yo tengo que poner, digo, ¿por qué quiero quedar tan bien con gente que no conozco? Y algo, algo está pasando conmigo y me lo tengo que cuestionar, ¿sí? Bien. Eh, así que es esto. ¿Cómo conozco a mi sombra, a mi lado oscuro, si se quiere? Cuando hay algo de los demás que me molesta mucho. Porque ahí puedo observar entonces qué es lo que yo tengo que trabajar en mí. Si a mí me molesta una persona, no sé, yo siempre decía el ejemplo, ¿no? A mí me molesta una persona muy soberbia, bueno, porque yo justamente soy todo lo contrario, ¿sí? Soy muy complaciente. Entonces, una persona que se muestra segura y autoritaria y todo, lo rechazaba completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué me muestra de mí esa persona que no quiero ver? Si hay un compañero de trabajo, tu pareja, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amistades, pensá en algo que te molesta mucho, mucho de la otra persona, o no tiene que ser tanto, tal vez es, no sé, llega al trabajo y siempre llega de buen humor. Y vos estás ahí con tu café tomándolo con tu cara de dormida y la otra persona llega y dice, hola, buen día, ¿cómo andan? Toda feliz. Y claro, te molesta tu felicidad, ¿por qué? Bueno, porque a vos tal vez te cuesta expresar tus emociones. Entonces, tal vez ni ella tendría que estar tan feliz, ni vos tendrías que estar tan enojada o tan con cara de traste, ¿sí? Entonces, buscar un equilibrio. ¿Por qué me molesta tanto la felicidad de esta persona? ¿Qué me está mostrando? Que yo no me siento así. ¿Por qué no me siento así? ¿Qué pasa en mi vida en lo que no estoy tan de acuerdo? ¿Qué sostengo que no quiero sostener? ¿Sí? Por ahí estoy haciendo de más en mi trabajo y veo que mi compañera no hace lo suficiente y yo tengo que salir a tapar ahí un agujero. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Siempre cuestionarnos desde ese lugar. Tu ego no es tu enemigo, tu sombra no es tu falla, son partes tuyas pidiendo ser reconocidas y sanadas, ¿sí? Es esto, al ego hay que cuestionarlo, pero el ego nos quiere mantener a salvo y nos quiere mantener iguales, ¿sí? Si yo quiero hacer un cambio, tengo que poder cuestionar a mi ego porque él va a sentir y me va a mandar miedo, me va a mandar inseguridad, todo para que yo me quede igual. Entonces empiezo a cuestionarlo, ¿sí? Tu sombra no es tu falla, porque claro, no es que está mal tu sombra. Tu sombra te está mostrando que vos estás ocultando algo y lo que necesita es que la veas para decir, ¿qué me viene a mostrar este enojo? ¿Qué me viene a mostrar este enojo reprimido? ¿Qué me viene a mostrar estos celos? En mi caso, por ejemplo, los celos que eran mi sombra, a mí lo que me venían a mostrar era un miedo a perder a la persona amada.
porque en mi adolescencia mi papá se había ido de casa y yo había perdido esa familia y a mi papá, que para mí era lo más, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es donde yo empecé a cuestionar, ¿qué me vienen a mostrar estos celos? Un miedo, ok, ¿un miedo a qué? A perder a la persona que amo. Obviamente no es tan fácil, ¿no? Me llevó mucho tiempo cuestionarlo y verlo. Entonces, claro, cuando a mí, aún hoy, mi programación vuelve y me hace sentir celos por alguna situación, yo tengo que hacer todo este camino. Tengo que respirar, tengo que decir, ¿por qué me estoy sintiendo insegura? ¿Qué es lo que me dio celos? ¿Es real? ¿O qué me da miedo? ¿Perder a la persona? Y bueno, y yo, por ejemplo, en mi caso ahora ya digo, bueno, si la otra persona conoce a alguien y por qué yo quiero sostener un vínculo en el que la otra persona quiere irse en lugar de quedarse conmigo. Obviamente que eso no implica que si la persona que yo tengo al lado se va, no me va a doler. Pero lo que sí yo tengo que poder hacer es no dejar que mi ego me controle con mi programación anterior, porque yo sé que no es real, ¿sí? Muchas veces es mi mente inventándome cosas, ¿no? Bueno, son partes tuyas queriendo ser reconocidas y sanadas. Porque una vez que yo integré a mis celos y cuando empecé a decir, no, pará, esta también soy yo, esta que por ahí hace una escena de celos, esta que grita, esta que se saca, también soy yo. Y empecé a trabajar en mí, y cuando empecé a encontrar ese equilibrio y a trabajar en mí, hoy por hoy te diría que ya casi no me pasa de sentir celos. Pero cuando sí algún pensamiento viene disparador, no sé, tarda en responderme un mensaje y mi cabeza me dice, ¿qué estar haciendo? Yo, tranquila, ya me va a contestar. Y se me va, ¿sí? Al principio me costaba un poco más llegar a ese punto, pero es esto, es fundamental cuestionar nuestros pensamientos, cuestionar a nuestro ego, mirar qué es eso que tanto me molesta de la otra persona, porque ahí está mi sombra, y también comprender que hay un montón de procesos inconscientes que están guardados en mi memoria a través de una emoción. Entonces, cuando yo puedo hacer esto, y con esto nos vamos a ir, si a mí algo me enoja mucho, incluso como les decía, como el inconsciente es atemporal, ustedes pueden pensar en algo que les pasó la semana pasada, hace 10 años atrás, y van a sentir esa emoción de vuelta. Se llevan sus manos a donde sientan la emoción, respiran, conectan con esa emoción y con esa escena, y esa emoción los va a ir llevando por un camino a ver en qué otros momentos me sentí así, y como haciendo un proceso para atrás, ¿sí? Y ahí es probable que puedan llegar a la respuesta, entre comillas, que era algo que seguramente pasó con papá y mamá, algo que nos decían, esto que yo les decía, ¿no? ¿Por qué yo era la nena buena? Bueno, porque mi mamá siempre atendía a mi hermano y yo tenía que esperar, siempre era la segunda, porque soy melliza, ¿no? Iba a la casa de mis tías, quería hablar, quería opinar y me decían, no, usted se calla la boca. Entonces, claro, después también me costaba dar mi opinión, era tímida, trataba de quedar bien con todo el mundo. Entonces, todas esas cosas me fueron a mí formando, y también esto, ¿no? Cuando mi mamá empezó a cuestionar a mi papá, a hacer un montón de cosas, mi papá se fue de casa, el hombre se fue de casa, la seguridad se fue de casa, ¿sí? En mi caso era un montón de cosas mi papá. Y el hombre se fue de casa, implicaba el sentirme sola, el cargarme un montón de responsabilidades. Entonces, claro, también después descubrí que yo era muy complaciente con mis parejas, que aún hoy lo sigo trabajando. Tratar de no dar de más para que la otra persona se sienta cómoda. No, no, es hasta donde yo me siento cómoda. Y si hay algo que me genera inseguridad, si hay algo que me genera molestia, si hay algo que no me gusta, transmitirlo sin amenazas, sin nada, sin culpas, ¿sí? Simplemente es, esta situación me hace sentir así. Y lo mismo que les decía al principio, si la otra persona lo toma, no lo toma o lo que fuese que pasa, ¿sí? Yo transmití desde mi mayor respeto, desde lo que me pasaba a mí. Yo ya no puedo invadir a la otra persona. Si necesita espacio, se lo doy. Si me cuestiona algo, lo tratamos de charlar, ¿sí? Pero sin amenaza, sin control, sin la manipulación, sí, me lastimaste. No, no, o sea, nosotros somos responsables de nosotros mismos y de las emociones que manejamos. Entonces, si la otra persona, no sé, me es infiel, me miente, cualquier cosa que haga, yo lo estoy permitiendo. Entonces, más allá de que el vínculo continúe o no,
preguntarme. La otra vez hablaba con un chico también que había terminado una relación, estaba muy dolido, y yo le decía, o sea, hacé tu duelo, ¿sí? Pero después, cuando estés un poquito mejor, cuestionate qué partes tuyas dejaste de lado en ese vínculo. ¿Qué hiciste que no querías hacer para que la otra persona no se enoje? Porque todos esos procesos y esos caminos que nosotros hacemos hoy nos hacen madurar emocionalmente y nos hace que después podamos tener la siguiente vez o con esa misma persona o con otra persona un vínculo mucho más maduro de conexión emocional, de sinceridad, en donde los dos podamos ser dos personas individuales que se unen y se aman, se respetan, pero sin perderse en la relación. Que hoy por hoy lo que yo más resuena, digamos, en la realidad, en lo que uno ve y en las nada, en las redes sociales, ¿sí? O en las sesiones también, es esto de que los vínculos arrancan muy fuertes y después se diluyen. ¿Sí? O no arrancan nunca, están en la red social ahí haciéndose lo qué sé yo, pero después nunca lo llevan a la acción. Porque justamente es esto, ¿no? Cuando hacemos todo muy rápido es porque estamos en esa dependencia emocional. Entonces, ¿qué agujero estoy tratando de tapar con esa necesidad? ¿Sí? Y cuando no me permito conocer a la otra persona y que tal vez salir lastimada, lastimado, o por ahí brindarme emocionalmente con la otra persona, también es una protección. Y es como esto, ¿no? Del apego ansioso y el apego evitativo, ¿no? O sea, no veo a la persona porque mejor la tengo ahí, no sé, charlamos, me contiene, pero toda la distancia, no me involucro emocionalmente. Entonces estamos en esas dos puntas y nos cuesta encontrar este equilibrio, ¿no? Que justamente la vida es eso, ¿no? Esto que siempre decimos, no existe el día sin la noche, no está la luna sin el sol, y todas esas cosas. Es fundamental poder encontrar ese equilibrio. Y para poder encontrar ese equilibrio y ser personas libres emocionalmente, vivir en paz, más allá de que aparezcan conflictos, ¿sí? Uno los resuelve mucho más rápido. Y para todo eso es importantísimo cuestionarnos, cuestionar nuestro ego, cuestionar nuestros pensamientos, conocer nuestro lado negativo entre comillas, nuestra sombra, ¿sí? Porque no es que es negativo, en algún momento nos dijeron que era negativo y nosotros lo tomamos así. Y tal vez nos lo repitieron tantas veces que ya se formó una creencia. Si vieron intensamente, yo estaba mirando el otro día la número 2 y habla de estas creencias. Si ustedes, si ven cuando Alegría baja en ese ascensor, es súper profundo a dónde va, de donde nacen nuestras creencias. Y hay cosas buenas, hay cosas malas, y no hay que hacer como Alegría hacía, que las malas las tiraba al fondo de la memoria, ¿sí? Hay que tomar todo. Yo soy una buena persona y soy una mala persona también. Y actúo en consecuencia. Si a mí alguien le quiere hacer algo a mi hijo, no va a conocer a la buena versión mía, no, va a conocer la mala, ¿sí? Y eso no me hace una mala persona, ¿sí? Si yo, no sé, quiero tener una buena acción, tampoco me hace un ángel. Nada, hay cosas que me sacan la parte buena, hay cosas que me sacan las partes malas y yo soy las dos. Y cuanto más integrada tenga la parte buena y la parte mala, ¿sí? O la parte luz y la parte sombra, digámoslo así, es donde yo me voy a poder sentir libre. Porque nada, nada, nada de la afuera me va a poder dañar. Porque yo me conozco bien y sé quién soy. Y si viene alguien de afuera y me dice algo que a mí me resuena, me duele, me molesta o me pone muy feliz, yo tengo que poder decir, ¿por qué me siento tan validada por esta persona? ¿Por qué me siento tan miserable con esta opinión? Hay algo en mí. Pero si yo me siento segura de quién soy, ¿sí? Y de lo que transmito acá, por ejemplo, nadie puede hacerme daño. Porque vivo en libertad, vivo en paz conmigo misma. Porque me pude conocer, me pude integrar y puedo hoy ser la persona que soy hoy. ¿Qué hago esto? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Me criticarán? ¿No me criticarán? ¿Le servirá? ¿No me servirá? No importa. Yo lo hago porque para mí es importante. Porque a mí esto me cambió la vida. Entonces, por eso lo quiero compartir con ustedes que están del otro lado. Sea uno, sean 10, sean 100, no importa. A alguien le va a llegar. Y yo después lo que hago es, porque las redes sociales hoy lo que tienen es que estamos todo el tiempo tiqui, 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 tiqui. El promedio de visualización de los videos son 7, 8 segundos. Digo, ¿qué podés decir vos en 7, 8 segundos para atrapar al otro?
Pero bueno, siempre llega el momento. A mí hoy, por ejemplo, me mandaron por WhatsApp un video. Es una persona que me manda 100 videos por día. O no por día, pero por semana, ponele. Y yo nunca los abro. Pero hoy lo abrí, al que me mandaron. Y fue una de las mejores entrevistas que vi en mi vida. Después se las comparto porque no me acuerdo el nombre del señor. Pero que me movió tanto, y cuando después volví a mi casa y me puse a ver una serie, hablaban del tema que hablaba esa persona, que es el tema del perdón. Y me resonó mucho, mucho, que todavía no lo pude pensar, no lo pude analizar. Pero sí digo, ¿por qué me aparece tanto el tema del perdón? ¿A quién no estoy perdonando? Y justamente lo que pasaba en el video de la mañana y lo que pasaba en la serie era que uno no se puede perdonar a uno mismo. O que lo más importante, mejor dicho, es perdonarse a uno mismo. Entonces dije, ok, me tengo que perdonar. ¿Por qué? Todavía no lo sé, no lo pensé, ya yo siempre suelto y digo, ya me va a aparecer dónde está lo que tengo que perdonarme y permitirme, ¿no? Hacer, expresar, explorar lo que fuese, ¿sí? Algo tengo que trabajar en mí sobre el perdón. Y ya lo voy a trabajar, pero no me enceguezco tratando de saberlo, porque sé que la vida me lo va a traer. Y esa es la manera en la que hoy me manejo. Entonces, por eso me da mucha libertad y me da mucha paz. No es fácil porque tenés que transitar mucho dolor. Yo ahí vi por ahí que algunos clientes míos se habían conectado, que ellos han logrado llegar a esa paz, pero después siempre viene alguna situación que los desestabiliza de vuelta, que es lo mismo que me va a pasar a mí en algún momento, pero lo gestionamos distinto. En el caso de mis clientes ya tienen formas y muchas herramientas para manejarlo solos, y por ahí si no lo pueden manejar solos me llaman y me dicen, che, tengo un conflicto, voy. Pero ya vienen, se sientan en el negocio y me dicen, me pasa esto. Y entonces en una sesión tal vez lo resolvemos. Y capaz que vuelven, no sé, a los 2, 3, 5 meses con otro conflicto. Pero ya tienen herramientas para ir en el día a día sorteando los conflictos diarios que solemos tener. ¿Por qué? Porque justamente la terapia y el acompañamiento que yo hago es cuestionarlos. Lo mismo que yo hago conmigo frente al espejo, en mi cama, sentada acá en el sillón, es lo mismo que hago con mis clientes. Cuestionar sus actitudes, cuestionar sus pensamientos, cuestionar para qué hacen las cosas. Y eso es lo que tenés que hacer vos, cuestionarte. Es la única forma de conocerte y es la única forma de trascender aquello que te genera incoherencia en tu cuerpo, que te genera incomodidad. El cuerpo grita lo que la mente en realidad, o el alma está tratando de decir, y tu mente, al estar todo el tiempo tiqui hablando, no te permitís escuchar. Entonces, el alma y el ser, la única forma y el único medio que tienen es, ok, no me quieres escuchar, toma, tic, dolor de garganta, te hago callar la boca. Y calla tu mente y escucha qué te quiere decir tu cuerpo y conectar con él. No es fácil, lleva su trabajo, lleva su tiempo, pero estamos acá para eso, para aprender. Así que valoremos las cosas realmente importantes y dejemos lo que no importa para después. Porque acá lo primero y lo único que sirve y que funciona y que sos vos mismo es sanar vos. Es tu única tarea, mantenerte vos sano y en coherencia. Les dejo un besito, gracias por estar del otro lado.